Hola, futuros cachimbos. Soy el profesor de química, José Manuel Churata Chávez. Hoy realizaremos la semana número 11, el tema cinética química. ¿Qué estudia la cinética química? Veamos, la cinética química estudia la velocidad y mecanismo de una reacción química. Eso estudia la cinética química. Entonces, la cinética química estudia la velocidad y mecanismo de una reacción química. La cinética química es el área de la química que se ocupa de las velocidades de reacción y la secuencia de etapas en la que ocurren las reacciones. Por ejemplo, acá tenemos una representación donde tenemos una molécula que va a colisionar con otra molécula. Al colisionar, el enlace que mantenía unido a esta molécula se debilita. Aquí también el enlace se debilita y surge un nuevo enlace. Aquí también surge un nuevo enlace. Finalmente se tiene el producto, ¿no? La formación del enlace entre este átomo y la formación de enlace entre este átomo y este enlace. A estas sustancias nosotros las conocemos como los reactantes y a estas sustancias las conocemos como el producto. A la especie intermedia se le conoce con el nombre de complejo activado. Entonces, él sería el complejo activado, cuyo tiempo de vida es corta, de milésimas de segundos. Veamos aquí otra representación. Tenemos la reacción química de los reactantes que forman el complejo y luego forman el producto. Tenemos el reactante A2 más el reactante B2, forma el complejo activado AABB. Flechita de reacción, se forma el producto AB. Entonces, la reacción global sería A2 más B2, flecha de reacción, 2 veces AB. Si representamos esta reacción en forma de una gráfica, en la cual colocamos en este eje a la energía y en este eje al camino de la reacción o el tiempo de reacción, diremos que los reactantes A2 y B2 deben tener una energía, a la cual llamaremos energía de los reactantes. Y los productos deben tener otra energía de los productos. Pero para llegar de reactante a producto, hay un camino de reacción, ¿no? Un avance de la reacción. Entonces, el reactante A con el reactante B colisionan, y las colisiones permiten obtener una energía conocida como la energía de activación. Entonces, ¿qué cosa es la energía de activación? La energía de activación es la energía del complejo activado, ¿no? Acá tenemos al complejo activado que tiene una energía. Entonces, la energía de activación va a ser la energía del complejo activado menos la energía del reactante. Entonces, la energía de activación va a ser igual a la energía del complejo activado menos la energía de los reactantes. Entonces, de esa forma determinamos la energía de activación. Y finalmente se forma el producto. Entonces tenemos E sub P, que significa energía de los productos, E sub R, que significa energía de los reactantes, y E sub A, que significa energía de activación. Entonces, para llegar de reactante a producto, primero se forma un complejo activado. Ahora, para llegar a este complejo activado, las moléculas deben colisionar. Entonces, en las colisiones se forma el complejo. Y una vez que se forma el complejo pasa a ser producto. Entonces acá tenemos a los productos. Analicemos ahora una reacción química. Matemáticamente, ¿cómo se calcula la velocidad de una reacción? Tenemos la siguiente expresión matemática. La velocidad de reacción va a ser igual a más menos delta de la concentración sobre delta del tiempo. La concentración lo vamos a expresar en molaridad y el tiempo en segundos. Así que las unidades de la velocidad va a ser molaridad sobre segundos. Estamos haciendo el análisis sobre una reacción química donde tenemos reactantes y productos. ¿Cuándo usar el signo más? ¿Cuándo usar el signo menos? Se utiliza el signo menos cuando el dato es de los reactantes. ¿Por qué? Porque la concentración de reactantes va a ir disminuyendo. Entonces, al ir disminuyendo, este diferencial va a ser negativo, y negativo por negativo me va a dar positivo. Entonces, la velocidad de la reacción va a ser igual a menos variación de la concentración de reactantes sobre el cambio de tiempo.
Y la velocidad de reacción va a ser igual a más cambio de concentración de producto sobre cambio de tiempo. Entonces, utilizo el signo más cuando los datos son del producto y utilizo el signo menos cuando los datos son del reactante. Cuando se usa un reactivo, el propósito del signo negativo, o sea, este signo negativo, en la definición es hacer que la velocidad sea una magnitud positiva. Claro, al final, menos por menos me daría más. La letra griega delta, que es el triángulo, quiere decir cambio de. Entonces, aquí es el cambio de concentración de reactante sobre el cambio de tiempo. Y acá quiere decir cambio de concentración de producto sobre el cambio de tiempo. Mecanismos de una reacción. Según su mecanismo, podemos tener reacción sencilla o reacción compleja. Entonces, las reacciones pueden ser reacciones sencillas o las reacciones pueden ser reacciones complejas. ¿Cuándo decimos que una reacción es sencilla? Cuando ocurre en una sola etapa. ¿Y cuando decimos que es una reacción compleja? Cuando ocurre en dos o más etapas. Entonces, si una reacción es compleja, quiere decir que tiene dos etapas o más etapas. Veamos esto. Mecanismo de una reacción. Reacción sencilla. Se lleva a cabo en una sola etapa. El reactante A se transforma en el producto C. Una sola etapa. Entonces, ha ocurrido en una sola etapa. Reacción compleja. Se produce en dos o más etapas. Por ejemplo, primera etapa. El reactante A se transforma en X. El reactante X se transforma en Y. Y finalmente Y se transforma en C. Como podemos observar, hay tres etapas. Etapa 1, A se transforma en X. Etapa 2, X se transforma en Y. Etapa 3, Y se transforma en C. Cada etapa tiene su propia velocidad. Velocidad 1 para la primera etapa. Velocidad 2 para la segunda etapa. Y velocidad 3 para la tercera etapa. Si sumamos las etapas, obtenemos la reacción global o reacción neta. Entonces, sumando las etapas tendría que X con X se cancela, Y con Y se cancela. Y finalmente quedaría A, flecha de reacción, C, el producto. Y esa es la reacción global. Si a nosotros nos dan como dato las etapas y adicionalmente me dicen sus velocidades y me dicen que la velocidad de la primera etapa es menor que la segunda y ella es menor que la tercera, la etapa más lenta de ellas es la velocidad 1. Entonces, para reacciones complejas donde se conoce la velocidad de las etapas, la etapa lenta determina la velocidad de la reacción compleja.